Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos abogados, el licenciado José Echeverría y el licenciado Alexander Eichenstadt, para comentar los sucesos recientes que han pasado en el país, sobre todo en el contexto de la elección de magistrados de altas cortes, ¿no? Y a la dinámica en la que hemos entrado entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para hablar un poco de ese contexto, quisiera comenzar con José preguntando y tratando de ir al origen de toda esta disputa. Sabemos que hay una inconformidad, por decirlo de alguna forma, de una persona que presenta una denuncia contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero quizás se ha hablado poco que esa denuncia se refiere a la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad como consecuencia de un amparo que presenta el Ministerio Público y que cuestiona la transparencia de la elección de magistrados como resultado de las reuniones que tienen varios aspirantes con el procesado Gustavo Alejos. Entonces, en ese contexto, José, ¿cuál es tu lectura de todo lo que estamos viviendo? Al final de cuentas, un poco lo que tratamos de ver es cómo rescatar ese proceso de elección de altas cortes. ¿Cuál es tu lectura preliminar de toda esta situación que estamos viviendo? Yo creo que lo mencionas muy bien, Edgar. Pues primero que gusto poder estar con ustedes. Esto es una etapa más o un elemento más que se suma al atropellado proceso de elección de cortes. El origen de la denuncia, yo creo que es una denuncia con muy poco sustento. Yo creo que es una denuncia que también hay que analizar y actuar conforme a la ley en la conformación de la Corte Suprema de Justicia que le dio trámite a la misma, en si se conformó de forma adecuada o no, lo que derivó en el, digamos, punto álgido de la discusión en el cual los magistrados conocieron el amparo en el que ellos mismos eran parte. Uno de ellos sí se inhibió y 3 quedaron formando parte del tribunal. Pero yo creo que más allá del fondo o del legalismo que pudiéramos discutir aquí entre 3 abogados y extendernos bastante, pero creo que más que todo a la audiencia le puede interesar qué es lo que está sucediendo y por qué se está dando esta, digamos, pugna entre poderes del Estado, entre organismos del Estado, que es peligrosa para el orden institucional y constitucional de Guatemala. En el sentido que la dinámica del Congreso de no poder asegurar una elección con ciertos mecanismos de certeza daña el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Porque actualmente no tenemos esa certeza mínima de cuándo se van a elegir a las cortes. Nosotros vemos con preocupación que esto pudiera inclusive servir para prolongar más aún la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que lleva ya 9 meses aproximadamente de retraso en su elección. Ya, Alex, para entender esta cuestión, a mí me preocupa de sobremanera, ¿no? Como ya lo comentaba José. La denuncia se origina con una inconformidad por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que básicamente trata de darle una luz al Congreso de cómo elegir a las altas cortes en el contexto de la investigación del Ministerio Público. Mi sensación es que toda esta vorágine, digámoslo así, de denuncias mutuas, ¿no? Tiene que ver con tratar de minar la capacidad de la Corte de Constitucionalidad de hacer valer esta sentencia que le dice al Congreso, mire, lea el informe del Ministerio Público, excluye a aquellos aspirantes que no cumplan con los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, etc. Entonces, ¿cómo queda en tu lectura esa elección de cortes y cómo queda, más bien, esa elección de cortes en el contexto de los parámetros que le da la CC al Congreso para elegir a los magistrados? Yo creo que lo importante a tomar en cuenta es que lo que estamos viviendo es un síntoma de un problema estructural más grande, que consiste en una falta de legitimidad y de credibilidad de los distintos tribunales, por motivos a veces imputables a los magistrados, a veces imputables al sistema jurídico, a veces imputables al sistema político, que han desgastado mucho la confianza en las instituciones. Y es eso en lo que creo yo nos debemos de enfocar. Lo que me parece estamos viendo ahora es
la reacción a una resolución de la Corte de Constitucionalidad con la que podemos estar o no estar de acuerdo, pero al final es la decisión que tomó la Corte sobre el proceso de elección de cortes y que no corrige realmente un problema estructural que se plantea cada 5 años. Ya estamos aburridos de que cada 5 años hay denuncias sobre la cooptación del sistema de elección de magistrados. Pero lo que veo yo es una reacción de personas que están acostumbradas a obtener distintos cargos por medio de un proceso cuestionado y que de alguna forma quieren restarle legitimidad a la decisión tomada por la Corte con el fin de que el Congreso se sienta con mayor capacidad para eventualmente elegir magistrados, aún siendo aquellos que la sentencia obliga a excluir. Pero esa solo es una parte de la historia, ¿verdad? Yo creo que a ese grupo se han unido de forma no concertada necesariamente distintos actores que tienen una crítica válida y legítima a las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad durante muchos años, por distintos motivos, ya sea por la diferencia de plazos en que se trata un caso u otro, por la velocidad con la que se emiten algunas resoluciones o simplemente porque no están de acuerdo. Pero sí creo que es importante tomar en cuenta la polarización que eso genera y los efectos a largo plazo que podría incluir. Ahora, José, para entender un poco lo que se viene, ¿hasta dónde va a llegar ese enfrentamiento entre la Corte de Constitucionalidad y el Congreso? Porque lo que vimos es a un Congreso que no obedece, digamos, una petición de la Corte, bueno, una resolución de la Corte de enviar el expediente. Luego el Congreso denuncia a los magistrados y estamos así como en un fuego cruzado del que no sabemos muy bien qué va a salir. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué va a pasar o qué podría pasar en estos días en ese enfrentamiento y quién podría salir en todo caso ganando de eso? Yo creo que es un poco el tema de esa falta de certeza, porque realmente no podemos prever hasta dónde va a llegar un escenario. Es que todo quede como está, no sucede nada, pero creo que el escenario o el punto en el cual deberíamos tener un gran interés con la ciudadanía es qué va a suceder con la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Ya lo mencionaba Alexander, se presenta una evaluación, los diputados acordaron o votaron un acuerdo que más o menos recoge la forma de elección como señalaba la Corte de Constitucionalidad ya hace 2 semanas y no han convocado a un pleno para iniciar el proceso. Yo creo que ese es como el punto en donde realmente deberíamos de impulsarlo o exigirlo como ciudadanos, que el Poder Judicial se conforme lo antes posible de la forma adecuada. Cuando hablo de la forma adecuada, yo creo que en el informe que presenta de la FESI, que presentó el Ministerio Público en el Congreso, esperaría que los diputados ya lo hayan leído o estudiado, hayan tenido el tiempo suficiente. Seguramente algunos no lo han hecho, pero es importante porque ahí se señalan, yo diría, tal vez 3 categorías de personas vinculadas o señaladas que pudiera estar su independencia judicial en interrogante o en cuestión. Están los que se reunieron con Gustavo Alejos, los que al parecer tuvieron alguna cierta comunicación con él, y hay una tercera categoría de magistrados o personas que han tenido denuncias en un periodo de tiempo determinado, que yo creo que esa categoría es un poco débil en el sentido de que no puede comprobar realmente que alguien le haya presentado una denuncia a alguien más. Lo estamos viendo ahorita con la Corte de Constitucionalidad, no significa que hayan cometido un hecho ilícito con solo la presentación de la denuncia. Pero dicho de eso, yo creo que es importante poder transparentar, y yo creo que es un gran desafío, porque realmente el Poder Judicial no es el poder más popular. La elección del Poder Judicial no es la que tiene la mayor atención de la ciudadanía, porque se sienten ajenos al Poder Judicial cuando no lo son. De igual forma, yo creo que es importante que se pueda brindar esa certeza en la elección
y que la propuesta de reforma que se está hablando sea algo separado y que no venga a intentar modificar un proceso de elección constitucional que ya arrancó y está en la última fase, porque intentar reformar el proceso de elección actualmente sería un poco complejo y poco certero de si se logra o no, porque puede fracasar el intento de reforma constitucional, claro, y nos quedamos aún sin la integración de Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este contexto ya vamos a entrar un poco más en materia entonces, Alex, por ejemplo. A ver, ya está la resolución de la Corte, es bien conocida, pues. Y el Congreso lo que hace es reunirse en algún momento y decir, bueno, alguien propone, excluyamos a los candidatos no idóneos como lo manda el informe. El Congreso dice, el Pleno dice no, por mayoría. Y dice, bueno, probemos un acuerdo en el que vamos a leer los nombres de todos los aspirantes, uno a uno, y cada diputado va a pronunciarse sobre cada aspirante. Sabemos que son 270 aspirantes para salas de cortes de apelaciones y 26 para Corte Suprema. En esos 300 y fracción de aspirantes, ese mecanismo de elección parece, por lo menos da la apariencia de ser malicioso, con el objetivo único de prolongar la elección. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál hubiera sido una forma razonable de cumplir lo que dice la CC, pero no prolongar el proceso como lo están haciendo? Bueno, la sentencia de la Corte sí es muy clara en cuanto a requerir que los magistrados de viva voz, que los diputados a viva voz se pronuncien sobre cada diputado. Entonces, claro, es un proceso que será ineficiente, que tomará mucho tiempo, pero es el que decidió la Corte, es el que genera transparencia y ni siquiera han empezado. Yo tal vez en lo que quisiera ser un poco más contundente es, cuando hablamos de independencia judicial, generalmente solo nos enfocamos en las garantías que deben de tener los jueces y se promueve que no se les pueda remover, que tengan inmunidad, que estén más tiempo, pero eso solo es un lado de la moneda. Tampoco se dice sobre las obligaciones y las responsabilidades que tienen los magistrados a todo nivel. Y es de alguna forma preocupante ver cómo en los mismos procesos de comisiones de postulación se presentan certificados de no tener denuncias por sanciones del organismo judicial, pero el mismo pacto colectivo del organismo judicial señala que se borran los antecedentes luego de un año o que prescriben las denuncias si no son interpuestas dentro de 3 meses. Entonces es un sistema diseñado para garantizar la impunidad. Y por supuesto, todos presentan circunstancias de no tener ninguna denuncia porque el sistema se las borra. Entonces, en eso hay que ser un poco más enfático. Algo importante también que creo que hay que señalar y que de alguna forma reforzó mi postura de que lo que busca esto es de alguna forma sostener un criterio muy rígido sobre la presunción de inocencia, que en este caso no es una condena, solo es establecer garantías de idoneidad. Es el caso contra la juez Aifán, que toca fibras un poco más delicadas porque ella es la que conoce el proceso de comisiones paralelas que eventualmente va a salir. Y finalmente lo que sí quiero dejar claro es, a mí me parece que a todos niveles de las instituciones públicas que conocieron la primera denuncia, tomando en cuenta por supuesto el Congreso, pero a nivel de Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, la actuación ciertamente no se basó en los principios que inspiran el derecho constitucional y lo que uno espera de las Cortes. Correcto. Para ir terminando, José, ¿cuál sería tu lectura, digamos? Porque estamos viendo también, lo mencionabas, ¿no? Que el Congreso está agarrando un poco el argumento de que están en receso y por eso no convocan. Pues estamos más o menos de acuerdo que ese proceso de elección va a ser tardado por la obligación de evaluar a viva voz a los aspirantes a magistrados, pero ¿se puede pedir una ejecutoria o qué se puede hacer para que el Congreso agende oportunamente esas sesiones para nombrar a las Cortes? Porque de momento están absolutamente desentendidos de su obligación. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más preocupantes, que es depender, pareciera meramente de la voluntad política del Congreso y que la elección constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones dependa de esa voluntad política que pueda existir en el Congreso. Yo creo que sí hay que encontrar cuál es la forma para poder brindar mayor certeza de cuándo se va a realizar o cuándo hay un límite. Recordemos el año pasado, en octubre del año pasado, estaba el plazo constitucional
que medianamente o le podía poner ese límite al Congreso de obligarlos a elegir antes del vencimiento del plazo, porque tenían que asumir los nuevos magistrados en ese periodo. Yo creo que sí es necesario poder blindar o poder otorgar esa certeza jurídica a un proceso constitucional que no está del todo claro, que no queda con muchas garantías para los ciudadanos de qué podemos esperar o cuándo. Lo mencionaba también Alexander, la forma como lo aprobó el Congreso, de votar uno por uno a viva voz, recoge más o menos también la forma que señala la sentencia de la CC de cómo votar. Lo que sucede es que como el Congreso es político y es un órgano donde tiene dinámicas políticas meramente, es lo preocupante no tener esa certeza de un límite de tiempo en el cual deben ser electos, que deberían, yo creo que mientras más se prolongue el periodo extraordinario de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, es más preocupante para la institucionalidad, porque se pueden agravar o aumentar esas dinámicas más políticas que institucionales. Pues bien, hay muchas más cosas que discutir, pero lamentablemente el tiempo apremia. Entonces, les agradezco muchísimo a ambos colegas por esta interesante discusión. Es momento de poner fin al debate. Yo, como conclusión, sí quiero señalar que estamos en un momento crítico en el país. El modelo de elección de altas cortes ha caducado y estamos ante un riesgo inminente de que poderes oscuros tomen el control de los órganos de justicia. Así que tenemos que ser muy atentos como ciudadanos para procurar que el proceso salga de la mejor forma posible. Hasta acá este espacio de discusión. Esto es Razón de Estado.